Son las 3:30 de la madrugada del 17 de julio de 1975. En un tranquilo vecindario de Hamburgo, Alemania, un incendio comienza a devorar el edificio del número 74 de la calle Seisstraße. Los bomberos llegan rápidamente, listos para apagar las llamas y asegurar la zona. Pero, mientras trabajan, algo extraño empieza a llamar su atención. El aire no huele solo a edificio quemado, hay algo más. Un olor intenso, desagradable, una mezcla perturbadora de descomposición y ambientador barato de pino. Sí, suena como una broma de mal gusto, pero era real. Intrigados y con el deber de asegurarse de que no quedasen focos activos, los bomberos inspeccionan cada rincón del edificio. Cuando llegan al ático, el ambiente cambia por completo. Ahí descubren algo que les hiela la sangre: restos humanos en avanzado estado de descomposición envueltos en sábanas. De inmediato, el caso deja de ser un simple incendio para convertirse en un escenario de pesadilla. ¿Quién era responsable de este espeluznante hallazgo? ¿De quién eran esos cuerpos? Y, lo más inquietante, ¿cómo habían llegado allí? En este vídeo exploraremos la impactante historia que conecta este descubrimiento con el caso de Fritz Honka, el infame destripador de San Pauli. Prepárate para adentrarte en los detalles de uno de los crímenes más oscuros de la historia de Alemania. Der Tatverdächtigt ist der 40-jährige Fritz Honka. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, yo soy Florislava y hoy damos inicio a Anatomía del Crimen, una sección en la que exploraremos casos de crímenes reales, sectas, conspiraciones y mucho más. Este es solo el principio, pero os aseguro que tenemos muchísimas historias por contar, así que si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque os aviso ya, se vienen muchísimos. Un montón, y quien avisa no es traidor. Y bueno, que me he enrollado mucho, así que ahora sí, sin más rodeos y a riesgo de citar a Jack el Destripador, vamos por partes. Friedrich Paul Honka nació el 31 de julio de 1935 en Leipzig, Alemania. Era el tercero de 10 hermanos, aunque tristemente 3 de ellos fallecieron al nacer. Su madre, Else Honka, trabajaba como limpiadora doméstica, mientras que su padre, Fritz Honka Sr., era empleado en un astillero. El padre de Fritz tenía firmes convicciones comunistas, lo que llevó a que, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, ya sabes, Segunda Guerra Mundial más comunismo, como que no, tanto él como otros de sus familiares, incluido el joven Fritz, fueran separados y enviados a diferentes campos de concentración durante el régimen nazi. No obstante, en 1946 fueron liberados gracias a la intervención del ejército ruso. Pero el reencuentro entre Fritz y su padre no fue lo que uno diría feliz. De hecho, estaba bastante lejos de ser un reencuentro feliz. Fritz Honka Sr., ya conocido por su carácter violento y su dependencia del alcohol, regresó con estos rasgos aún más pronunciados tras su liberación. De tal forma que Fritz incluso contó en alguna ocasión un incidente en el que su propio padre casi lo mata. Pocos meses después de su liberación, Fritz Honka Sr. falleció debilitado por las secuelas del encarcelamiento y el alcoholismo. La madre, desbordada por la responsabilidad de cuidar sola a tantos hijos, tomó la decisión de entregarlos a diferentes orfanatos. Y aquí hay opiniones divididas, ya que algunos dicen que para ella fue una decisión difícil y otros que quería deshacerse de los niños como sea porque básicamente ya estaba harta. Así que nada, cada quien que elija la versión que más le guste. La cuestión es que Fritz, con tan solo 11 años, termina en un orfanato separado de sus hermanos. El chico era bajito, con un ligero estrabismo y tenía una personalidad retraída y tímida. Aunque no destacaba por su inteligencia, quienes convivieron con él en el orfanato lo recordaban como un buen chico. A los 15 años dejó el orfanato para comenzar a trabajar como aprendiz de albañil, pero tuvo que abandonar ese empleo por una alergia que terminó complicándose. A los 16 años se trasladó a Bruckhofe, en el oeste de Alemania, para trabajar como jornalero en granjas. Durante este tiempo comenzó a relacionarse con diferentes chicas,
pero finalmente inició algo un poco más serio con una chica llamada Margot. Y de repente Margot se quedó embarazada. Cuando nació su hijo, Heinrich, Fritz decidió que lo de ser padre como que no le iba, así que se desentendió del niño y tras acordar con Margot una pensión de 3.000 marcos alemanes, aproximadamente unos 1.500 euros actuales, se marchó a Hamburgo. En 1956, con 21 años, comenzó a trabajar en un astillero en Hamburgo. Ese mismo año sufrió un grave accidente de coche en una carretera cerca de Warsbüttel, que le dejó el rostro desfigurado. Su nariz quedó aplastada, el estrabismo se acentuó notablemente y además perdió varios dientes. Este cambio en su apariencia lo sumió en una profunda inseguridad. Fritz, que ya de por sí no era considerado atractivo, empezó a temer al rechazo y a sentirse incapaz de atraer a las mujeres. Sin embargo, en 1957 conoció a Inge, de quien se enamoró y con quien se casó ese mismo año. De su relación nació un hijo al que también llamaron Fritz. Aunque el matrimonio duró cerca de una década, estuvo marcado por constantes altibajos, discusiones violentas y que a la mínima Fritz le ponía la cornamenta a Inge. En 1960 la pareja se divorció, pero un par de años después volvieron a casarse. La relación llegó a su fin tras una pelea violenta que tuvieron en público y que terminó en un divorcio definitivo. Bien por Inge. Durante el tiempo que estuvo con Inge, Fritz cambió de profesión, ya que perdió su trabajo en el astillero, pero consiguió empleo como guardia de seguridad nocturno que se convertiría en su trabajo de ahora en adelante. Tras el divorcio, dejó la casa familiar en la calle Wümmeweg en Hamburgo-Neuwiedental y se mudó a otro apartamento, también en Hamburgo, donde vivió con Irmgard Albrecht, quien aparentemente era su pareja en aquel momento. Un día, Irmgard invitó a su casa a una mujer llamada Ruth Dufner. Los tres estuvieron bebiendo juntos y pasando el rato, y Fritz de repente tuvo la maravillosa idea de proponer hacer un trío. Las dos mujeres se negaron y al poco rato, al parecer, Fritz intentó abusar de Ruth. Ella logró escapar medio desnuda y se fue directa a la comisaría de policía para denunciarlo. Aunque le realizaron pruebas en el hospital, no se encontraron evidencias concluyentes de abuso. Finalmente, el jurado de Altona impuso a Fritz una multa de 4.500 marcos, unos 2.300 euros actuales, y nada más, porque decidieron que estaba tan borracho en el momento del incidente que probablemente no sabía lo que hacía. Pobrecito mío. En fin, viva la justicia. Después de este suceso, Fritz acabó viviendo solo en el número 74 de la Seistrasse. Incapaz de mantener una relación estable y sana, comenzó a frecuentar asiduamente la Reeperbahn, el conocido barrio rojo de Hamburgo. Sus lugares favoritos eran los bares El Schlosskeller y sobre todo el Zum Goldenen Handschuh, del que vamos a hablar con un poco más de profundidad más adelante, donde solía pasar el tiempo después de salir del trabajo. Ambos locales eran conocidos por su ambiente sombrío y por una clientela formada principalmente por personas sin hogar, alcohólicos y personas de escasos recursos. Aunque Fritz, a diferencia de muchos de ellos, sí tenía un empleo fijo y un salario estable, encontraba más comodidad y afinidad en la compañía de estas personas, ya que se sentía aceptado entre ellos. De hecho, incluso le apodaban cariñosamente Fiete. La Reeperbahn era un barrio lleno de clubes de striptease y mujeres que ofrecían sus servicios, pero el gusto de Fritz era bastante peculiar. No mostraba interés por las trabajadoras estándar del lugar, que generalmente eran mujeres jóvenes, altas y atractivas, sino que en cambio prefería la compañía de mujeres de baja estatura, con escasos recursos económicos y, en particular, mayores de 50 años. Y agarraos que esto tiene un porqué. Sí, allá va. Su preferencia por este tipo de mujeres se debía a que Fritz prefería que no tuvieran dentadura, ya que, probablemente debido a su marcado alcoholismo, a menudo encontraba dificultades a la hora de tener relaciones convencionales. Por esta razón optaba por lo oral, pero tenía un temor irracional a que lo mordieran y le arrancaran el miembro. ¿Qué? Sí. ¿Cómo? Sí. Además, su miedo al rechazo también influía en sus elecciones. Fritz creía que era más fácil relacionarse con mujeres de clase baja y con problemas de dependencia al alcohol, ya que él podía ofrecerles lo que necesitaban: alcohol
y un lugar para pasar la noche. Esto, según él, garantizaba el éxito en sus encuentros. El 20 de diciembre de 1970, Fritz se encontraba, como de costumbre, en el bar Zum Goldenen Handschuh, cuando conoció a Gertrude Breuer, una mujer de 43 años que trabajaba como peluquera, aunque también ejercía ofreciendo otro tipo de servicios por la zona de forma ocasional. Tras compartir unas copas, decidieron marcharse juntos. Sin embargo, ya en privado, Gertrude comenzó a arrepentirse de haber acompañado a Fritz, porque estaba muy bebido y mostraba una actitud bastante desagradable hacia ella. Este rechazo desató la ira de Fritz, quien perdió el control y la asfixió brutalmente, llegando incluso a fracturar varios huesos de su cuello. Nadie supo nada de Gertrude hasta que, casi un año más tarde, en noviembre de 1971, un trabajador de una fábrica en la calle Gaustrasse encontró varias bolsas de basura. Al notar una mano asomando de una de ellas, llamó de inmediato a las autoridades. Dentro de las bolsas, la policía descubrió partes de un cuerpo humano en descomposición, aunque faltaban el torso y la pierna derecha. Y quedaros con esto que volveremos a ello. También hallaron los pechos de la víctima amputados, lo que les sugirió una posible naturaleza sexual del crimen. Gracias a la reconstrucción facial de los restos, la policía logró identificar a la mujer como Gertrude Breuer. Sin embargo, no tenían ninguna pista sobre el responsable del asesinato. Vamos, que se la encuentran un año más tarde y encima no tienen ni idea de por dónde tirar. Después de este crimen, Honka parece haber cesado su actividad homicida durante 4 años. Las razones de esta pausa no son claras, pero hay varias teorías. Pudo haber sentido temor de ser capturado, especialmente tras el hallazgo del cuerpo. Tal vez la violencia en su primer asesinato apaciguó temporalmente su rabia y frustración hacia las mujeres y tuvo lo que se suele llamar un periodo de enfriamiento. O quizá su creciente alcoholismo afectó su autocontrol, activando su impulso psicopático únicamente de forma puntual. Sea como fuere, en agosto de 1974, Fritz conoció en el bar Zum Goldenen Handschuh a Anna Böschel, una mujer de 54 años. Tras convencerla, lograron llegar juntos a su apartamento. Sin embargo, durante el encuentro, Fritz fue incapaz de consumar el acto, lo que provocó burlas por parte de Anna. Lleno de frustración, perdió el control, la estranguló y, como había hecho 4 años antes con Gertrude, utilizó una sierra de mano para descuartizarla. Esta vez decidió guardar los restos de Anna en la escotilla del piso. En diciembre de ese mismo año, Fritz invitó a su casa a Frida Roblick, apodada Rita, una mujer de 57 años y asidua del Zum Goldenen Handschuh. Rita aceptó su invitación e incluso se mudó temporalmente a su apartamento. Después de unos días sin aparecer por el bar, sorprendió a los habituales al regresar bien aseada, con ropa nueva y comentando orgullosa que tenía un nuevo novio maravilloso. Sin embargo, la convivencia entre ambos se truncó abruptamente cuando Fritz la descubrió robándole dinero. En un arrebato de furia, la estranguló, descuartizó su cuerpo, siguiendo el mismo patrón que con sus víctimas anteriores, y escondió los restos en el apartamento. Un mes después, en enero de 1975, Fritz llevó a su casa a Ruth Schult, de 52 años. Durante su encuentro, Ruth también se burló de él, lo que desató nuevamente su ira. Fritz la golpeó en la cabeza con el extremo de una botella, luego la estranguló con una media y, como había hecho antes, descuartizó su cuerpo. Este asesinato fue especialmente brutal porque se centró en amputar detalles muy pequeños del cuerpo que no ayudaban nada a la gestión y conservación de los restos, sino que era puro ensañamiento, ya que además de cortar las piernas a la altura del fémur, mutiló partes de su cuerpo como los pechos, la nariz, la lengua y las orejas. El hábito de Fritz de ocultar los cuerpos en el ático provocó que el hedor a descomposición se volviera insoportable en todo el edificio. Los vecinos, desconcertados por el persistente olor, comenzaron a quejarse y, obviamente, a sospechar que algo extraño estaba ocurriendo. Sin embargo, cada vez que confrontaban a Fritz al respecto, este desviaba las acusaciones culpando a sus vecinos griegos, alegando que cocinaban comida extranjera rara con especias extrañas que, según él, era la causa del mal olor. No sé, yo las pocas veces que he estado en un restaurante griego, a mí, no me olía a descomposición, pero vamos que igual soy yo.
En un intento desesperado y triste por disimular el hedor en su apartamento, Fritz gastaba grandes sumas de dinero en ambientadores y recambios de pastillas de váter. Sí, esas que son así... ¿Sabéis lo que os digo? Pero vamos, que eso no resolvía el problema, es más, creo que lo hacía aún más desagradable. A pesar de las reiteradas llamadas a la policía y los vecinos, quejándose sobre el nauseabundo olor y alertando de los ruidos extraños en el edificio y de su vecino alcohólico, las autoridades no intervinieron. Hasta que la madrugada del 17 de julio de 1975, a las 3:37 de la mañana, los bomberos acudieron al número 74 de la Seistrasse tras un incendio provocado por un descuido, que no tenía nada que ver con Fritz. Resulta que un marinero noruego que vivía en el segundo piso, al que le habían cortado la luz por impago, encendió velas para iluminar su vivienda y se quedó dormido, desencadenando el fuego. Afortunadamente no hubo víctimas fatales, pero fue aquel incidente el que al fin terminó revelando el oscuro secreto que Fritz había ocultado en el ático durante años. Los bomberos, que nada más llegar ya habían notado el penetrante olor a descomposición mezclado con el de quemado y ambientadores de pino, comenzaron a inspeccionar minuciosamente todas las estancias del edificio para asegurarse de que el fuego estuviera completamente extinguido. Mientras revisaban el ático, descubrieron restos humanos en avanzado estado de putrefacción, y con ello la fuente del hedor. De inmediato dieron aviso a la policía, quien al fin acudió al lugar. Al inspeccionar la escena, lo que parecía ser un simple incendio se transformó en la escena de un macabro crimen. Y es que además el apartamento de Fritz los dejó cuanto menos perplejos por su peculiar decoración. Las paredes estaban cubiertas con recortes de revistas eróticas, tanto de hombres como de mujeres desnudos. También había un montón de muñecas y una cantidad desproporcionada de ambientadores y los recambios de pastillas para el váter que estaban repartidos por todo el piso. Bastante perturbador el ambiente, cabe decir, y más sumado a los olores. Además de los restos encontrados por los bomberos, la policía halló aún más cuerpos en diversas etapas de descomposición. Un torso en avanzado estado de putrefacción descansaba bajo un cadáver momificado, mientras que en la escotilla que conectaba el piso de Fritz con el ático había más fragmentos humanos. Todos los cuerpos habían sido descuartizados y al reunir todos los hallazgos, los investigadores concluyeron que se trataba de los cuerpos de un total de 4 mujeres. Este descubrimiento confirmó que estaban ante un caso de homicidio en serie y a partir de ese momento Karl Pries y Jürgen Firle asumieron la investigación principal de este caso. Y ahora se viene el girito de los acontecimientos. Tras los macabros hallazgos en el ático, el detective Jürgen Firle y varios agentes discutían los detalles frente a la puerta del apartamento de Fritz, cuando, de repente, un hombre bajito, con un marcado estrabismo y un rostro peculiar, ¿os suena? Apareció subiendo las escaleras. Sí, era ni más ni menos que Fritz Honka. Al ver la escena, preguntó qué había sucedido. Los agentes le explicaron que, como puede observar, se había producido un incendio. Y con total naturalidad, Fritz respondió: «Vaya, qué mal, parece que ya no podré vivir aquí». Esta respuesta dejó a los agentes bastante perplejos y levantó sospechas, pero fue lo que dijo después lo que lo implicó directamente. Al preguntarle quién tenía acceso al ático, Fritz, orgulloso, confesó que solo él poseía la llave. Esto, como os imaginaréis, fue suficiente para que los agentes lo arrestaran de inmediato como sospechoso de asesinato y lo trasladaran a las oficinas de policía en Berliner Tor. Una vez en la comisaría, los investigadores confrontaron a Fritz con los cuerpos hallados. Al principio, él insistió en que no tenía nada que decir al respecto y aseguró no saber de qué le hablaban. Mientras tanto, los forenses se dedicaron a identificar a las víctimas, aunque el estado en que se encontraron los restos complicó enormemente la tarea. Entre ellos, lograron reconocer el torso que faltaba de Gertrude Breuer, la mujer cuyos restos habían aparecido esparcidos en la Gaussstrasse 4 años atrás. Sí, Fritz conservó en su apartamento el torso de esa mujer durante todos esos años.
Por fin se había vinculado a un sospechoso con aquel crimen sin resolver. Sin embargo, las identidades de las otras 3 mujeres seguían siendo un enigma para la policía. En el apartamento de Fritz, los agentes descubrieron múltiples documentos de identidad pertenecientes a varias mujeres. Aunque intentaron cotejarlos con los restos encontrados, resultó que todas las propietarias de esos documentos seguían vivas. Un poco raro, pero vale. Lo que descartó esa línea de investigación. Por otro lado, hallaron varias prendas femeninas, lo que les dio una nueva pista. Sabían que Fritz frecuentaba los bares del barrio de Ripperbahn, así que decidieron investigar allí. Llevaron las fotos de las prendas al Elbschlosskeller y al Zum Goldenen Handschuh, donde finalmente el dueño y los clientes habituales reconocieron las ropas y ayudaron a identificar a las víctimas. Pensad que eran mujeres con poco poder adquisitivo y cuyo repertoire de outfits era bastante escaso, lo que facilitaba el hecho de poder reconocer las prendas y saber a quién pertenecían. Finalmente, los agentes lograron confirmar las identidades de las 4 mujeres, aunque esto los llevó a descubrir un hecho desgarrador. Ninguna había sido reportada como desaparecida. Nadie las buscaba. Con los nombres confirmados, volvieron a interrogar a Fritz. Este cambió su versión varias veces. Primero admitió que conocía a las mujeres y que incluso había mantenido relaciones con ellas, pero afirmó no saber nada más. Después dijo que las había encontrado muertas al despertar, pero que no tenía ni idea de cómo había sucedido. Más tarde reconoció que no recordaba haberlas matado, aunque admitió que era posible. Finalmente confesó que él había ocultado los cuerpos en los lugares donde los encontraron. Pero fijaos que nunca confesó explícitamente los asesinatos, nunca dijo, sí, yo las maté, pero tampoco lo negó en ningún momento. En paralelo, los investigadores entrevistaron a mujeres que habían tenido encuentros con Fritz en el pasado. Muchas relataron experiencias perturbadoras. Varias describieron comportamientos extraños y extremadamente agresivos durante el acto. Una de ellas incluso mostró una cicatriz cerca de su vagina y explicó que Fritz le había introducido un palo de una escoba, provocándole una herida que la llevó al hospital y que causó dicha cicatriz. Pronto se dieron cuenta de que hubo numerosas mujeres que terminaron necesitando de cuidados médicos después de un encuentro con Fritz. Otra contó, por ejemplo, cómo Fritz la obligó a sentarse desnuda sobre un hornillo eléctrico, causándole quemaduras severas. Estos testimonios llevaron a la policía a considerar si las muertes de las mujeres fueron producto de encuentros que se salieron de control debido a la naturaleza violenta de Fritz. Spoiler, no. Durante el juicio, Fritz sorprendió a todos al retractarse repentinamente de las declaraciones realizadas durante los interrogatorios. Y se viene otro girito de guión. Comenzó a afirmar que Jack el Destripador, el infame asesino de Londres en 1888, que por cierto, déjanos en los comentarios si quieres que hagamos también un vídeo sobre este caso, le mandaba mensajes que lo llevaron a cometer los crímenes. Telepatía de ultratumba, lo llamo yo, porque ya me dirás tú que Jack el Destripador, que ya estaba más muerto que muerto en los 70, fuese quien fuese, no tenía nada mejor que hacer post-mortem que aparecerse a un señor bajito con estrabismo como si fuese el fantasma de las navidades pasadas para susurrarle que mate a esas pobres señoras. A descomposición no, pero a querer que le reduzcan la condena por alegar locura sí que me huele un poquito, ¿eh? El 20 de diciembre de 1976, finalmente, Fritz Honka fue acusado de 3 cargos de homicidio involuntario y un solo cargo de asesinato, correspondiente al caso de Anna Böschel. Sin embargo, la sentencia fue incluso más extremadamente indulgente. Se le condenó a tan solo 4 años de prisión con culpabilidad reducida, lo que significaba que jamás cumpliría condena en una cárcel, sino que terminaría pasando 15 años en un hospital psiquiátrico. ¿Cómo os quedáis? Yo, muerta. La acusación argumentó que Fritz era plenamente consciente de sus actos, por cómo guardó los restos de las mujeres e incluso por haberse molestado en comprar una gran cantidad de ambientadores para enmascarar el hedor de la descomposición. Y por otro lado, la defensa alegó que las burlas de las mujeres fueron el desencadenante de sus arrebatos de violencia, mientras además estaba bajo los efectos del alcohol.
lo que descartaría la premeditación y reduciría significativamente su condena. Aunque es cierto que Fritz no era un asesino organizado y que sus crímenes parecían impulsivos, influenciados por el alcohol, su impotencia y su carácter violento, esto no justifica la brutalidad de sus actos. La sentencia, que considero francamente ridícula, no refleja la gravedad de los delitos, ni el hecho de que Fritz era plenamente consciente de lo que hacía aunque no lo planeara, lo que deja un amargo sabor de injusticia en este caso. Finalmente, Fritz fue liberado en 1993, a los 58 años, adoptó el nombre de Peter Jensen para que nadie sepa quién es y poder vivir sus últimos años tranquilo, encima, y se trasladó a una residencia en Scharbeutz, donde vivió el resto de sus días. Incluso en sus últimos años continuó padeciendo delirios y se quejaba constantemente de un supuesto olor a cadáveres que, según él, provenía de su habitación. Falleció a los 63 años el 19 de octubre de 1998 a causa de un ataque al corazón en el hospital Ochsenzoll de Langenhorn. El Bart zum Goldenen Handschuh, el guante dorado, fue bautizado así por su fundador Herbert Nürnberg, un célebre boxeador que lo inauguró en 1953 y sigue en funcionamiento hoy en día. Sin embargo, ya no es conocido por Herbert como desearía su actual propietario Jörn Nürnberg, nieto del boxeador y dueño del lugar desde los años 70, cuando sucedieron los eventos de esta historia. Por lo tanto, fue ese señor el que conoció a Fritz y el que ayudó a identificar a las víctimas. Jörn, te queremos, Jörn presidente. Desgraciadamente, actualmente el bar es famoso gracias a Fritz Honka. De hecho, en la puerta hay un cartel que dice Honkastube, que significa algo así como el salón de Honka. Cuando se dio a conocer la historia de Honka, los lugareños quedaron atónitos, ya que siempre lo habían considerado un hombre inofensivo e incapaz de cometer semejantes actos. Sin embargo, esta revelación atrajo a un nuevo tipo de clientela al lugar, personas adineradas que visitaban el bar por curiosidad, queriendo observar a los habituales y, obviamente, también por el morbo de conocer el lugar que frecuentaba el infame asesino. Antes de eso, era impensable que un ciudadano promedio de Hamburgo pusiera un solo pie en aquel sitio. Hoy en día, el Zum Goldenen Handschuh sigue recibiendo turistas que quieren ver el lugar donde Honka pasaba su tiempo libre tras el trabajo y donde escogía a sus víctimas. La figura de Fritz Honka y sus crímenes han inspirado numerosas canciones, algunas de las cuales llegó a escuchar él mismo en vida. En la descripción os dejo los enlaces a estas canciones para que podáis escucharlas si queréis. Además de la música, la historia de Honka también ha sido adaptada en otras formas artísticas. En Hamburgo se representó una obra de teatro basada en los hechos, así como una opereta. En el ámbito cinematográfico existen dos películas inspiradas en sus crímenes. Por un lado, el director Andreas Schnaas admitió que su película Violent Shit toma como referencia la figura de Honka. Por otro lado está El monstruo de San Pauli, una impactante obra dirigida por Faith Akin. Esta última es una producción cruda y brutal con un estilo gore que representa de manera muy fiel el escalofriante apartamento de Fritz y la naturaleza de estos crímenes. Si os interesa este tipo de cine, os la recomiendo encarecidamente. Eso sí, recordad que como toda película, algunos detalles y personajes han sido modificados respecto a la realidad. De hecho, la película de Akin está basada en el libro Der Goldene Handschuh, de Hans Strunk, quien a su vez ha basado su novela en este crimen real con algún que otro ajuste. Y así es como concluye el caso de hoy. ¿Y tú qué piensas? ¿Ha sido justa la sentencia de Fritz? ¿Crees que si no se hubiese producido el incendio habría cometido más asesinatos y habría salido impune? Cuéntanoslo en los comentarios. También puedes dejarnos sugerencias sobre qué misterio o historia te gustaría que explorásemos en nuestros próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y dale a la campanita para no perderte más vídeos como este. También puedes seguirme en mis redes sociales, te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias por acompañarnos un día más, nos vemos pronto en el siguiente episodio, cuidaros mucho, en serio, porfa, cuidaros mucho y ¡hasta pronto!